Bien, en esta clase vamos a trabajar con Spring Boot, pero ahora con base de datos. Entonces voy a explicar bien cómo es todo el proceso, cómo es cada una de las cosas que yo tengo que hacer, desde cómo debo crear la base de datos, por qué debo crear de esta manera, cómo instalar la base de datos, todo voy a explicar. Entonces hay que poner mucha atención en esta parte de la materia. Bien, me hice acá una ayuda de memoria para saber cómo voy a ir explicando paso a paso cada uno de los ítems. Entonces, partamos con el primero. Bien, digamos que yo quiero instalar una base de datos. Tengo forma de hacerlo. La primera forma sería simplemente bajar el setup.exe y darle siguiente en Windows y resulta que tengo instalado PostgreSQL, una base de datos. Puedo coger acá para mi trabajo PostgreSQL, MySQL, Oracle K, Oracle en la nube, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con Postgres. Pero bien, lo que yo voy a recomendar es lo siguiente, no instalar directamente en el sistema operativo, en este caso el servidor de Postgres, porque si lo hago así me va a ocupar espacio en mi computador, va a tener un servicio, el servicio va a estar siempre levantado y por lo tanto me va a consumir memoria RAM y CPU. ¿Qué es lo que hago en vez de eso? Instalo Docker. Y esto es una genialidad. Para instalar Docker tengo que, bueno, entrar a internet e instalar este programa, que es el Docker Desktop. Cuando yo tengo instalado Docker Desktop, lo levanto simplemente y ahora puedo crear contenedores Docker. Y los puedo iniciar, los puedo detener, los puedo borrar. Y es como que tuviera, en este caso, tuviera el PostgreSQL, el motor de base de datos, pero de una manera aislada. Así que ya lo puedo manejar de manera muy a mi voluntad. Bien, voy a hacer esto entonces. Y voy a crearme un contenedor Docker en este caso, con la base de datos. Pero voy a ir a mi programa y resulta que le dejé unos archivos .bat que dicen Docker. Parten con Docker. Lo dejé listo, todo listo para llegar y trabajar. Debería yo partir, digamos, con el Docker install, que sería el comando que me permitiría instalar Postgres. Este sería de esta manera. Lo voy a mostrar acá. Digamos que lo muestro así. Permítame por aquí. Y sería de esta manera. Tengo el Docker y acá tengo el comando para poder hacer un run, pero realmente lo que hace el run es instalar, si es que no está instalado, y después arrancar. Necesito darle los parámetros básicos, que en este caso serían los siguientes. Le voy a decir que quiero instalar Postgres, le voy a colocar este nombre al contenedor PostgresDB y luego le tengo que dar el usuario. El usuario es Postgres, y si yo instalo esto de fábrica, la password es Postgres también. Pero acá estoy creando un contenedor y yo puedo escoger la password que le doy. En este caso le voy a dar la password más sencilla que puedo tener, que es 123. Entonces me queda esta configuración de esta manera. Tengo el contenedor, se va a llamar PostgresDB. El usuario que voy a usar es Postgres. Voy a crear, estoy creando el contenedor, así que lo voy a crear con la password 123. Le voy a llamar biblioteca, la base de datos. Y acá hacer el puerto. Déjeme explicarle algo del puerto que es muy relevante, porque acá estamos en un laboratorio que ya tiene instalado Postgres. Así que el puerto por defecto de Postgres es el 5432. Pero yo lo voy a cambiar por el 5433. Pero lo voy a hacer nada más que porque quiero mostrar exactamente cómo levantar el Docker y cómo funciona, pero no puedo darle el 32 porque está ocupado con el Postgres que ya fue instalado acá de manera directa en el sistema operativo, que es justamente lo que yo no recomiendo. Así que voy a levantar una base de datos y después esta base de datos la puedo bajar para que no ocupe memoria, no tener arriba el servicio y también la puedo eliminar y la puedo respaldar. Así que hay muchas cosas que puedo hacer. Bien, este es el comando, lo voy a ejecutar, ¿vale? Pero para poder ejecutar este comando, resulta que yo ya tengo el Docker, lo acabo de crear un poquito antes de esta clase, así que voy a tener que borrarlo. Bueno, me voy a ir entonces al remove y voy a remover el Docker que yo le llamé PostgresDB. Vale, voy a abrir entonces una consola CMD y voy a hacerlo aquí. Bien, aquí voy a borrar mi contenedor Docker, que ya lo tenía, y simplemente lo borro. Vamos, ¿qué es lo que dice? Salió algo, dice, error response, no puedo removerlo, el contenedor está corriendo. Vale, dice que está corriendo. Déjeme ver entonces, porque tengo que ver primero si la aplicación la tengo en este instante corriendo, porque podría ser la razón.
Me voy a ir aquí al terminal con control ñ y voy a ver si está ejecutándose. Acá no veo que se esté ejecutando el Docker. Entonces voy a hacer algo. Voy a cerrar el Visual Studio Code para ir garantizando de que no tengo en ninguna parte corriendo este Docker. Creo que voy a hacer algo más. Antes de eliminarlo lo voy a bajar. Así que le puedo colocar entonces... fíjese, voy a ir a mirarlo acá. Mejor todavía. Aquí tengo el stop. Es muy simple, pero lo voy a mostrar igual en el Visual Studio Code, VS Code. Acá hoy lo voy a mostrar y voy a hacer el stop. Pero voy a mostrar que acá está hecho también, digamos que con archivo PAT para no olvidarlo y poder ejecutarlo de aquí. Lo voy a ejecutar de aquí entonces. Tendría que ser docker-stop. Vamos con docker stop. Docker stop. Ahí lo detuve. Aquí está el docker stop bat, aquí está el comando, ¿vale? Y ahora tendría que borrarlo. Entonces me iría nuevamente con docker. Digamos docker. Y después sería, lo quiero borrar. Así que sería remove. Y lo borré. O sea, ya no tengo base de datos. Y ahora lo que voy a hacer es crearla desde cero. Cero, cero. Así que voy a ir al Docker y voy a usar la instrucción install, que era la que había mostrado recién. Acá, donde le coloco la base de datos, la password, y que le cambié el puerto al 33 para que no tope con el 32 que ya está instalado aquí. Así que instalo la base de datos. Listo. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Compilar el script. Bien, déjeme mostrarle parte del script porque lo voy a explicar en detalle y ahí viene muy, muy interesante cómo trabajar la base de datos. Y acá en el script le puse create db. Al comienzo aparecen las instrucciones de drop y create. Si yo quiero trabajar con un analizador de consulta, muchas veces voy a necesitar borrar la base de datos y volver a crearla. Pero acá dejé todo de una manera todavía más sencilla para trabajar. Pero ya la voy a explicar. Lo interesante es que ahora voy a compilar la base de datos. Pero para compilarla tengo que estar parado en el mismo lugar donde está donde está el script de creación de la base de datos. Bien, estoy justamente aquí en el mismo lugar y lo que voy a hacer entonces es el docker y sería el docker, el que le puse compile, compilar. Docker-compile. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el compilar y lo que dice el compilar es esto, ¿vale? Docker exec y aquí está lo relevante, que voy a compilarlo en la base de datos biblioteca y con este signo menor que le estoy diciendo que esta es la base de datos que él va a compilar. Este es el script de base de datos. Así que con esto voy a lograr que cree las tablas y las poble. Le doy con el compile y eso sería todo. ¿Vale? Estaría listo, digamos ya, la base de datos está lista. Está creada, está instalado el Postgres y está compilada la base de datos. No tengo que hacer nada más. ¡Qué maravilla! La siguiente vez que yo le haga un cambio a mi base de datos, lo único que voy a tener que hacer es hacerle el cambio, digamos, en el script SQL y lo que seguiría sería hacer la nueva compilación. Pero ojo, que la compilación está escrita de una manera muy especial. Y ahora voy a explicar en el segundo paso, voy a explicar el script. Pero justo antes de explicar el script, voy a explicar algo adicional, que es un software que se llama The Beaver, ¿vale? Este software de Beaver ustedes buscan en el explorador de archivos, download The Beaver, lo instalan y van a llegar a una aplicación como esta. En esta aplicación, cuando abren el The Beaver, es un analizador de consultas, como podría ser el SQL Developer. Y lo que hago en esta oportunidad es primero seleccionar el enchufe. Con este enchufe voy a decirle que quiero conectarme a Postgres y marco el elefante y le doy siguiente. Ahora, como ya tengo creada la base de datos biblioteca, acá en Database le voy a tener que colocar biblioteca. Acabo de tener que cambiar el puerto por el 33 porque allí lo instalé. El nombre del usuario es Postgres y la contraseña es 123. Y ahí puedo darle probar conexión. Voy a ver que se conecta y después le puedo dar finalizar. En este caso, bueno, me quedó acá abajo otra conexión porque ya tenía algunas creadas. Una vez que lo tengo, puedo expandir acá hasta llegar a Public. Y en Public le coloco doble clic y voy a llegar a el diagrama. Entonces voy a encontrarme con el diagrama de base de datos. Y eso está muy bueno porque este analizador me permite mostrar el diagrama de manera sencilla y práctica.
Ahora voy a analizar un poco el diagrama. Bien, tengo categorías y las categorías serían algo así como película, o sea, perdón, libro de terror, de aventura, clásico, etcétera. Tengo libros, que es el maestro de libros. ¿Qué es un maestro? ¿Qué se entiende como un maestro en una base de datos? Se entiende aquella tabla que tiene los campos que no están repetidos. Entonces aquí tengo en libros Harry Potter una sola vez y lo tengo con un ISBN. Así que estoy identificando en todo el mundo cuál es el Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal. Pero resulta ser que este libro, que es Harry Potter, puede estar en más de una categoría. Claro, porque puede ser un libro de aventura y también puede ser un libro clásico. O puede ser de terror y de aventura, o de terror y clásico. Así que hay combinación. Y esto es importante para una biblioteca, porque tengo que poder buscar por más de una categoría y encontrar el libro que yo quiero reservar. Eh, ¿Qué más necesito saber aquí? Que categoría y libro están en una relación muchos es a muchos. Así que una categoría tiene muchos libros y un libro tiene muchas categorías. Para resolver esto en términos de base de datos, de integridad referencial, tengo que crear una tabla intermedia. Sería libro categorías que une a ambas. Y ahí tengo la relación. Ahora, tengo libros acá y tengo una relación con recursos físicos. Pero bien, ¿qué sería recursos físicos? Bien, recursos físicos se refiere a los libros que están en un estante. Explico. Si yo acá tengo un libro en el maestro que se llama Harry Potter, los recursos físicos son cuántas copias de ese libro tengo en un estante, en una bodega. Así que puedo tener el libro Harry Potter y puedo tener 5 copias del libro. Que para cada libro físico voy a necesitar un historial. Y el historial de eventos del recurso físico lo que me dice es en qué fecha fue creado, en qué fecha fue reservado, si está reservado o no, si el libro está perdido, si el libro está devuelto a tiempo, devuelto con atraso. Todo eso está marcado aquí en el historial, muy importante. Y por último tengo usuario, y en este caso se relaciona con el historial de evento porque es el usuario que realizó la acción. La acción ya sea de crear, de reservar, etcétera. Y este es mi modelo de datos. Vamos entonces ahora con la creación de la base de datos. Analicemos entonces analicemos el script de creación de base de datos. Y aquí yo le sugiero, de verdad le sugiero, que no haga nada más. Solamente encárguese de mirar aquí, porque le voy a pasar 20 años de manejar base de datos. Así que lo que voy a explicar acá, de todas maneras, que es valiosísimo. Bien, ponga atención acá si realmente quiere usted trabajar con base de datos y quiere hacerlo bien. Y esto no es fácil. Así que voy a explicar acá mucha experiencia detrás de esto y por qué lo hice así. Ponga atención. Bien, lo primero es que tengo acá la eliminación de las tablas. ¿Por qué tengo la eliminación de las tablas? Porque yo quiero hacer lo siguiente, ganar velocidad. Cada vez que yo le haga un cambio a la base de datos voy a modificar el script y quiero compilarlo de la manera más óptima posible y rápido. Bien, si borro las tablas y después las creo y después las poblo, entonces voy en buen camino. Porque quiere decir que acá, con los scripts que mostré del Docker, yo voy a poder compilar acá la base de datos todas las veces que quiera. ¿Vale? Así que voy acá, compile el biblio y la compilo todas las veces que quiera, no pasa nada. Porque primero borro las tablas, después las creo de nuevo, me encargo de las secuencias, claves primarias, claves forarias y poblo la base de datos. Está muy bien, de esta manera gano velocidad. Así que ya ni siquiera necesito usar el de Beaver. Voy a entrar al de Beaver si es que yo quiero ya corregir algún problema en específico que no logro compilar y necesito el analizador de consulta para ir y descubrir en qué me estoy equivocando. Allí lo puedo necesitar, pero si es por el solo hecho de compilar, lo hago acá. ¿Para qué más me sirve hacerlo de esta manera? Bien, cuando yo voy trabajando con base de datos, también voy ensuciando la base de datos. Voy colocando datos de prueba y voy borrando cosas y de pronto me encuentro con la necesidad de restaurar la base de datos a un punto inicial para poder volver a programar y tener los mismos datos de prueba que tenía en un comienzo. Por eso que está escrito así. Entonces borro las tablas, después las creo de nuevo y las poblo. Vamos al siguiente nivel. Ahora viene la tabla de usuario. ¿Qué cosas debo saber de acá? Bueno, lo primero es que todas las tablas tienen que tener una ID y esta es la forma correcta de manejar las tablas. Le voy a contar una cosa. Cuando yo me apoyé sin lugar a dudas en inteligencia artificial para, primero, distinguir
cuáles son los microservicios que necesito para este tipo de problemática de biblioteca, cuáles son las tablas que necesito, y después, bueno, que me ayude a construir un modelo de datos. Y él lo construyó el chat GPT y me entregó algo. Pero resulta que estuve varias horas iterando hasta que conseguí el modelo de datos como yo sé que está bien. Pero fíjese cómo él también se equivoca. Resulta que él me entregó una tabla que no tenía ID. Entonces yo inmediatamente le dije, oye, pero ¿por qué me estás entregando una tabla que no tiene ID? O sea, me entregó algo que no es como yo quiero. ¿Y sabe qué contestó? El ChatGPT contestó, tienes toda la razón, pero lo más divertido es lo que dijo después. Esta es la manera profesional de hacerlo. O sea, él no me estaba entregando la manera profesional de hacerlo. Y es porque se puede equivocar, sin lugar a duda. Puede dar ciertas sugerencias que a lo mejor a él le parecen bien, pero no son las más prácticas. Y ahí queda demostrado que la inteligencia artificial es para ayudarse, no para creerle a pie juntillas todo lo que dice. Así que cuidado con eso. Después viene todos los campos, nótese acá que nombre y apellido están en singular, porque habitualmente se escriben en singular en la base de datos. Entonces no escribo nombres y apellidos, escribo nombre y apellido a pesar de que yo pueda en el campo nombre colocar los nombres, los dos nombres, y en apellido los dos apellidos, pero a nivel de tabla lo escribo en singular. Después le doy la precisión y lo hago con harto cuidado para intentar darle una precisión suficiente, pero tampoco exagerada. Así que el nombre tendría 150 caracteres, que ya lo considero bastante grande, pero no va a tener 8000. Voy declarando también los campos que son no nulos y aquí me encuentro con algo especial, porque resulta que el email no se repite. Así que lo voy a colocar como único. Y esta parte es tan importante comprender esto, pero se lo voy a explicar. Cuando uno hace un buen sistema tiene que proteger el sistema y sobre todo proteger los datos. ¿Cómo lo hago? Yo voy a tener que proteger los datos en la base de datos, en el backend, en Java y también en el frontend. Entonces, si yo quiero hacer un buen sistema, tengo que colocar todas esas restricciones en muchos lugares. ¿Por qué me sirve colocar aquí que email es único? Porque yo podría hacer un insert. Y si hago el insert, lo que quiero es que él me prohíba colocar dos mails repetidos. Claro, porque yo podría hacer esa validación, la podría hacer en el frontend o en el backend. Y hago que mi aplicación efectivamente no tenga mail repetido. Y uno podría decir, mi sistema está funcionando perfecto. Resulta que no me deja entrar mails repetidos. Pero, ¿y si yo, si yo le hago un insert directamente en la base de datos? Bueno, tengo que prohibir ingresar basura en la base de datos siempre. Así que protejo a nivel de base de datos. Después viene la contraseña y después voy a tener que preocuparme de que la contraseña quede grabada de manera cifrada. En este momento no lo hace porque no hemos llegado a la parte de seguridad. Pero aquí hay otra protección más. Y es que tengo un rol, es como el perfil del usuario, y lo estoy restringiendo a 3 nomás. Serían administrador, bibliotecario y cliente. De esta manera, dejo que solamente esos 3 valores entren a la tabla. Y después tengo activo. Y activo es importante porque necesito saber que en la tabla de usuario, un usuario nunca se borra. Si un usuario, por ejemplo, un cliente, ya reservó alguna vez un libro y le fue entregado, entonces nunca más puedo borrar ese usuario porque participó de transacciones del sistema. Sin embargo, tengo el comodín activo para dejarlo inactivo y eso significa no puede volver a iniciar sesión. Y esto ocurriría en el caso, por ejemplo, de que un bibliotecario ya deje de trabajar en la compañía. Entonces tengo que dejarlo inactivo, porque si no, ese bibliotecario seguiría trabajando y podría seguir generando reservas. Y no debería ser así. Por eso el activo se ocupa en usuario. Vienen las categorías, donde voy a colocar, digamos que terror, aventura, etcétera. Y después viene la creación de libro. Y esta creación de libro está, bueno, del todo parecido al que había en la unidad 1, es decir, tiene una ID, SBN, título editorial, año, publicación y autor. Pero ahora, a nivel de base de datos, nuevamente tengo precisión, una precisión. El ISBN solamente 20 caracteres, pero además es único. Claro, porque es como el root. El ISBN es el número único que tiene el libro a nivel mundial. Y además es no nulo porque no puedo crear un libro que no tenga ISBN. Después los siguientes campos son no nulos. Me gustaría hacer un alcance acá. Lo que era muy relevante.
Las bases de datos tienen campos con precisión, pero digamos que el lenguaje de programación, en este caso Java, también tiene tipo de datos con precisión. ¿Qué significa esto? Que acá yo puedo tener un título que tiene un varchar de 255, es decir, aguanta 255 caracteres. Pero cuando yo lo pase a Java voy a tener un string y resulta que el string aguanta millones de caracteres. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que proteger también a nivel de Java y restringir la cantidad de caracteres que puedo ingresar. Y cuando vaya y restrinja en Java, voy a restringir la clase JPA y voy a restringir también el libro request. Y después lo voy a proteger también en el frontend. Así que tengo varias validaciones que cumplir para hacer que una regla de negocio funcione correctamente. Bien, me ocurre lo mismo con, por ejemplo, los enteros. Si yo tengo un ID que es un entero o cualquier campo entero, por ejemplo, este año de publicación, el entero tiene una precisión en la base de datos y tiene una precisión en Java y no son iguales. Así que resulta ser que en Java aún, incluso, puedo declarar la variable como integer o como long. Y long tiene más precisión aún que integer. Ahora viene la pregunta. Si yo tengo esas dos precisiones, ¿mi sistema va a fallar o va a funcionar bien? Él le voy a decir una cosa. Como el número es autoincremental y parte en 1, tendría que llegar a billones para que la precisión fuera relevante y pudiese equivocarme. Entonces, no importa que un entero de la base de datos sea después mapeado con un long o con un integer, no va a pasar nada. Porque antes de llegar a los billones, prácticamente jamás va a ocurrir. Ahora, si yo fuera a insertar, y ahí cambia la cosa, digamos que un registro que tiene un ID de billones, sí podría caerse el sistema. Porque si la precisión no es la misma entre la base de datos y el lenguaje de programación, hay una instancia en que podría fallar. Pero no va a ocurrir, así que puedo estar tranquilo. Vamos ahora entonces al inventario de recursos físicos. Esta es una biblioteca moderna, así que permite reservar no solamente libros, también notebook, tablet y juegos de mesa, como es acá en la biblioteca de este instituto. Puedo reservar varias cosas. Así que acá está de esta manera porque también me va a ayudar a hacer más microservicios y un proyecto más nutrido y más real. Acá, nuevamente, tengo la ID, es clave primaria, y tengo el SKU. ¿Qué es el SKU? El SKU es como un código de barra, pero que no se repite para cada ejemplar del libro. Déjeme explicarle. Si yo voy a un supermercado y agarro un tarro de durazno, eso tiene un código de barra y todos los tarros de durazno tienen el mismo código de barra, porque eso identifica al durazno con su marca, digamos. Pero resulta que acá esto es distinto. Porque yo tengo libros y necesito saber cuál es el libro que está a la izquierda del estante, el libro que está en el medio del estante y el libro que está a la derecha del estante. O sea, necesito distinguir los libros como copias físicas. Y para distinguirla entre ellas no me basta con el ID. Voy a tener que crear el SKU. ¿Vale? Sería como un código que identifica el libro físico. Después tengo acá como el libro ID, lo relaciono con la tabla de libro a través del ID. En este momento no tengo relación con otras tablas, pero las voy a necesitar después. Una para el notebook, tablet y juego de mesa, para poder decir cuáles son las características de cada uno. Y poder decir, por ejemplo, que el notebook tiene una cierta CPU, RAM, un modelo, una marca, etc. El estado físico que aparece acá se refiere a cómo se encuentra, en este caso, el recurso. En excelente estado, buen estado, dañado, en reparación. Y después si está disponible o no. Continuamos, vendría el libro categoría, que es la relación entre libro y categoría. Y recordemos, un libro tiene muchas categorías, una categoría tiene muchos libros. Pero aquí hay cosas relevantes y esto es lo más relevante. Y esto es lo que va marcando la diferencia entre una base de datos que es una base de datos mala, una buena y una muy buena. Resulta ser acá que el libro tiene categorías y muchas, pero en la tabla intermedia no puedo tener dos veces el mismo libro con la misma categoría, porque eso sería un error. O sea, no puedo tener, por ejemplo, acá en la tabla libro Harry Potter y decir Harry Potter Aventura, Harry Potter Aventura, Harry Potter Aventura. No lo puedo hacer. Necesito una sola vez tener Harry Potter Aventura. Por lo tanto, le agrego acá una clave alterna, que sería en este caso un unique, para decirle que la combinación de clave compuesta entre libro ID y categoría ID no se repitan. Después tengo el historial de eventos de recursos físicos. Y esto fue programado así
para que exista un historial que va mostrando todo el ciclo de vida que va teniendo, por ejemplo, acá el libro. Así que necesito saber cuándo el libro fue creado, cuándo fue reservado, cuándo fue prestado, devuelto a tiempo, devuelto con atraso o perdido. Así que voy agregándole más cosas aún y voy preocupándome de que esto quede muy bien. Todos los campos son no nulos, salvo este que es la fecha de entrega. Así que voy a tener, digamos que una fecha de evento, cuando lo creé, la fecha en que lo reservé, la fecha en que lo presté, etcétera. Pero fecha de entrega tiene sentido solamente si es que he hecho un préstamo. Fecha de entrega vendría nulo si es que lo que hago es crear por primera vez el libro. Y por eso que en este caso sí aguanta nulos. Después tengo el monto de atraso, fue inicializado por defecto en cero, y el monto de atraso lo que representa es cuánta plata tengo que pagar porque me atrasé en devolver el libro. En esta biblioteca vamos a usar como regla de negocio que los libros se prestan por una semana. Por lo tanto, después de la semana, el usuario tiene la obligación de ir a entregar el libro y reservarlo de nuevo. Después tengo las claves foráneas, ya lo tengo listo, y después viene el poblamiento de datos. Y esta parte nuevamente es muy importante. Ponga atención. Tengo las categorías y tengo entonces libros de varios tipos. ¿Vale? Novela, terror, fantasía, aventura, etc. A continuación voy a crear los usuarios. Y aquí ya viene algo muy interesante y importante. Inmediatamente en el poblamiento de mi base de datos voy a colocar valores reales y valores nutridos. Bien, voy a crear acá 3 administradores, 3 bibliotecarios y 3 clientes. De esta manera voy a poder usar mi sistema de forma real. Ahora, acá hay algunos trucos que lo marca la experiencia. Bien, al administrador, a todos los administradores, como son datos de prueba, su nombre y su apellido lo voy a partir con la letra A de administrador. Los bibliotecarios van a partir con B y los clientes con C. Y esto es para que después no me cueste recordar que Ana Aguilar es un administrador. Y bueno, y que este señor Cristian Castro, bueno, este como el cantante, maravilloso, el que canta azul, Cristian Castro. Bien, entonces parte con letra C porque es cliente y así me cuesta menos con esta regla mnemotécnica acordarme de qué tipo de perfil estoy usando. A continuación viene el insert que crea los libros. Y de acá voy a crear entonces 9 libros. Bajo luego y tengo los recursos físicos, que serían las copias de los libros. Entonces acá, si yo me fijo y bajo, por ejemplo, voy a bajar, por ejemplo, aquí el libro El Hobbit. Voy a dar cuenta que El Hobbit tiene 5 copias. O sea, hay 5 libros en un estante. Acá está el SKU, donde puedo apreciar de que todos tienen un SKU distinto para distinguir el libro que está en el estante. Fíjese que una de las formas en que muchas veces se administra el libro es que cuando llega el libro a la biblioteca, ¿vale? No tiene mucha protección, entonces la biblioteca va y le pega, por ejemplo, un código RFID, perdón, le pega, bueno, un tag RFID. ¿Qué es esto? Le pega algo que no se repite para identificar el libro y está además con RFID para que si la persona sale de la biblioteca y no lo ha reservado, entonces suene un pito, para que se sepa que se está tratando de llevar el libro de manera fraudulenta. Entonces necesito este dato que es el SKU para identificar y una biblioteca lo que haría sería agregarle un nuevo código, de alguna manera, para distinguirlo. Luego tengo acá la relación de las categorías para los libros y nótese acá que hice algo. Le coloqué mucho comentario para que usted entienda cómo están los datos. Así que acá puedo apreciar que, por ejemplo, Harry Potter está inscrito como fantasía y aventura. Y Drácula como terror y clásico. Si continúo con el poblamiento voy a entrar al historial de eventos. Y este es uno de los más importantes que tiene que ser de los más nutridos. Así que aquí voy a colocar todos los estados posibles que tenga este, digamos, este libro. Así que voy a colocar acá cuándo fue creado, si fue prestado, devuelto a tiempo, si fue reservado, si devuelto con atraso, si está perdido, o sea, tengo todos los casos. Este set de datos está creado con harto cuidado. Déjeme decirle que yo me debo haber demorado, no sé, varias horas, unas 3 horas quizá, en hacer que esto quede bien. Pero es que ese es un tiempo bien invertido, porque necesito tener una buena base de datos después para poder trabajar. Así que lo primero es que estos datos son coherentes. Así que
para poder crearlo se ha preocupado incluso de que si hago una reserva, estas no queden sobrepuestas. Así que las reservas tienen fechas que son coherentes. Muy importante. Y aquí viene otro dato. Y esto, más importante aún es, resulta ser que la fecha la escribo en un formato ISO. Me lo voy a decir inmediatamente por qué está escrito así. Porque si yo escribo 2025 y le coloco guiones acá, no voy a saber si este 11 se refiere al mes o se refiere al día. Por lo tanto, para hacerlo profesional, voy a escribir la fecha con un formato ISO. De esta manera, nunca se va a equivocar la base de datos, porque estoy usando el formato ISO más clásico que hay, que es año, mes, día. Y así, cuando grabe, todo me va a quedar muy bien. Entonces, todas esas precauciones tengo que tener recién para poder crear una buena base de datos y un buen set de datos. De ahora en adelante, cada vez que yo necesite hacer un cambio en la base de datos, lo voy a hacer en el script de base de datos y lo voy a volver a recompilar. Y lo recompilo todas las veces que quiera y con eso tengo un excelente punto de partida para poder tener siempre base de datos limpia, hacer cambios y hacerlo fácil, compilar fácil, y todo esto me ayuda en velocidad de desarrollo. Eh, Vamos hacia adelante y entonces pasamos al siguiente punto. Ya tenemos la base de datos y ahora nos encargamos del POM. Bien, déjeme explicarle cómo usted debería hacer su proyecto semestral. Debería ser de la siguiente manera. ¿Cómo lo haría yo? ¿Vale? Voy a hacer una simulación completa, ¿vale? Para que quede grabado y se entienda aún mejor. ¿Qué haría yo? ¿Vale? Entraría aquí en una inteligencia artificial como el Gemini, primero. Eso es lo primero que haría, digamos. Y empezaría a indagar sobre el proyecto. Bien, quiero hacer un proyecto de una tienda de videojuegos, por ejemplo. Entonces lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Digamos que considera un caso de estudio. Caso de estudio de una tienda de videojuegos. ¿Vale? Considera un caso de estudio de una tienda de videojuegos en Spring Boot, que te haré preguntas, Nada más que eso. ¿Vale? Entonces ahora he entendido lo que quiero, con qué es lo que quiero trabajar. Bien, me da alguna idea de cosas, pero yo continúo y ahora le voy a empezar a decir lo que necesito. Entonces le voy a decir, dame 10 microservicios, y ahora soy más completo aún. Dame 10 microservicios con 3 tablas cada uno. Con 3 tablas cada uno para implementar una solución de este tipo. ¿Vale? Entonces ahora estoy siendo todavía más específico. Bien, me va a entregar, bueno, su sugerencia. ¿Vale? Lo más probable es que esta sugerencia sea muy buena. Tengo un servicio catálogo, un inventario, usuario, y cada uno de estos va a ser un microservicio. Entonces ya tengo un punto de partida bueno para después seguir trabajando. ¿Vale? Y mejor aún, porque me va a ir indicando acá cuáles son, digamos que, las tablas que necesito. Y no solamente eso, sino que puedo apreciar también que hasta los campos los puso. Así que me entregó algo muy, muy bueno, digamos. Un buen material. ¿Vale? Analicemos uno. Tengo un servicio catálogo, tiene videojuegos, categorías y plataformas. Y en videojuego tengo los datos básicos, la ID, el título, la descripción, el precio del videojuego y la categoría. Está muy bien. Entonces voy al siguiente paso. Y ahora le voy a decir, dame un script. Dame un script de base de datos para este caso y poblado. Ahora, recordemos que acá digamos, la cantidad de cosas que él me entrega muchas veces es bien restringido. Entonces, tal vez colocarlo así no sea tan bueno porque me va a entregar una respuesta, pero no me va a entregar la respuesta más completa que debería. Por lo tanto, yo podría esto subdividirlo. Pedirle primero que me entregue la estructura de tablas y después pedirle de a poco que me vaya entregando el poblamiento. Pero ya voy teniendo algo muy avanzado y recordemos que lo que necesito hacer en esta asignatura no es el fuerte de la base de datos, el fuerte es trabajar con Spring Boot. Por lo tanto, esto es una ayuda y tengo que irlo leyendo y tengo que irlo comprendiendo y solo de esa manera voy a poder trabajar y tener un buen ejemplo, ¿vale? Aquí ya viene, bueno, el poblamiento y fíjese cómo el poblamiento, ya me di cuenta, no está completo. No,
probablemente no tiene todas las tablas. A él le pedí 3 tablas por cada microservicio, son 30 tablas. ¿Vale? Y aquí no creo que estén las 30, no veo las 30. Entonces, el tema es que tengo que ir también tirándolo de a poco. Pero ahí tiene el punto de partida. ¿Vale? De esta manera puede hacer más fácil su caso semestral. Vamos entonces, nuevamente volvamos acá. Vamos siguiendo nuestra pauta y vamos al POM. Bien, ahora que ya sé lo que voy a trabajar, tengo que crear mi proyecto. Mi proyecto, digamos que se llamara tienda de videojuegos. ¿Qué es lo que haría yo? Iría primero a la Spring Initializer a crear mi proyecto. Pero después que lo creo, resulta que allí mismo tengo que colocar las dependencias. Cogería las dependencias que yo necesito. Pero convengamos que el POM que él me va a entregar no necesariamente va a ser el mejor POM que hay. Y no tengo garantía tampoco de que me funcione perfecto. Déjeme explicarle por qué. Porque acá en el POM que está en este ejercicio, ¿vale? Hay también bastante conocimiento. Por ejemplo, necesito hacer que las dependencias sean compatibles entre sí. Necesito hacer que las versiones de las dependencias tengan relación con unas con otras y realmente exista una compatibilidad. Tengo también que crear bien, digamos que la parte de build que hay acá abajo. Voy a mostrar un poco. Por ejemplo, esta parte de build. Y acá tengo que entender que, por ejemplo, para el map struct y usar los mappers, tengo que colocar también algunas cosas adicionales, anotaciones de ruta de procesador. Entonces, todo esto tengo que saberlo. ¿Qué es lo que podría suceder? Que yo hiciera el proyecto y de repente no me compilara o no hiciera exactamente lo que yo quiero y tendría que estar investigando cómo hacerlo. Entonces, todo lo que quiero decir es que en el ejemplo que estoy entregando, ustedes pueden crear afuera su proyecto y después les aconsejo copiar este POM, porque este ya está aprobado. Bien, dentro de este POM y para llegar a la parte de la materia nueva, voy a apretar un poquito esto, el parent, voy a apretar un poquito más abajo aquí, digamos que dependencies y build. Entonces aquí tengo más o menos como es la estructura del POM. Déjeme hacerle también notar algo, y es que en la parte de arriba dice parent, y en este caso yo estoy haciendo un proyecto que es de Spring Boot. Después, cuando tengamos varios cuando tengamos un proyecto más grande con varios microservicios, vamos a crear una estructura de un POM padre, porque resulta ser que después tengo que administrar las versiones de cada uno de los microservicios. Entonces, yo necesito que todas las versiones sean la misma para que me quede un programa coherente. Y para eso voy a tener que crear un POM padre. Todavía no llegamos ahí. Así que por el momento esto está muy bien. Esto tiene una sección donde tengo propiedades y están las versiones de los productos que voy a usar, de las dependencias. Y después vienen las propias dependencias. Voy a abrir la dependencia. Aquí vienen muchas cosas, pero lo que voy a hacer es irme por un tema de orden al último, donde está el slash dependency. Y justo al último es que voy a crear los drivers que yo voy a trabajar. Acá están todos los drivers. ¿Vale? Vamos con el primero. Lo primero que tengo que tener acá es la dependencia con data JPA. Y esto para poder trabajar con clases de JPA, poder tener mi ORM y trabajar con Hibernate. Luego de esto vienen los drivers o las dependencias que me van a permitir trabajar con base de datos. Entonces voy a colocar aquí 3. Voy a colocar digamos que a Postgres, a MySQL y acá abajo Oracle en la nube. ¿Por qué le puse 3? Para que ustedes tengan la posibilidad de escoger si quieren trabajar con una o con otra. Pero acá yo he definido que en nuestra asignatura vamos a trabajar con Postgres. Le vamos a dar una oportunidad a otra base de datos que no sea Oracle. ¿Vale? Vamos a usar Postgres. Ahora, ¿por qué Postgres? Porque es la base de datos más utilizada para startups y para emprendimientos y para pymes. Porque es una excelente base de datos y es gratuita. Así que tengo tres drivers. Ahora, ¿estará bien tener 3 drivers en un POM? Déjeme decirle que sí, porque nada me prohíbe de que mi microservicio tenga que conectarse a 3 bases de datos distintas. Pero si esto es perfectamente posible. De hecho, más aún, es una de las habilidades que tiene un microservicio. Así que mejor lo dejo con 3 y las ocuparé cuando corresponda. Esto es lo que hay que saber del POM. Bien, ahora necesitamos conectar el sistema a la base de datos para que el Spring Boot, nuestro proyecto, quede trabajando con la base de datos que acabamos de crear. Para eso voy a ir a Application Properties. Voy a volver entonces a mi proyecto y bueno, voy a buscar acá dentro de la estructura que tiene el proyecto, voy a buscar donde dice Resources. En Resources, recordemos, teníamos el static donde puse un sitio web de ejemplo para poder probar la biblioteca.
Pero más abajo está Application Properties. Y esto es muy importante. Muy importante. Estas propiedades de la aplicación me indican cosas tan importantes como la dirección IP en que va a correr, el puerto donde va a correr, con qué base de datos se va a conectar y muchas cosas más que van a ir apareciendo. Varias cosas más. ¿Vale? Después aparecen cosas como, digamos que la API Gateway, Swagger, aparece Eureka. Entonces, hay más cosas que vienen más adelante que hay que configurar. Pero vamos de poco. Acá lo que necesito es, muy importante, voy a cambiar el puerto. Fíjese qué importante. Resulta que si yo arranco esto, va a arrancar con el puerto por defecto, 8080. Pero nada me garantiza que en mi máquina ya ese puerto ya esté tomado. Por lo tanto, voy a escoger puertos que ojalá no se repitan. Y por lo tanto, voy a escoger uno para partir. Luego le voy a dar 9001. ¿Por qué 9001? Porque después va a venir el 9002, el 3 y el 4. Porque voy a tener el primer microservicio, el segundo y el tercero. Así que acá configuro. Inmediatamente me preocupo de que sea uno que no se repita. Bien, después viene la conexión a la base de datos. ¿Vale? Después viene el usuario con el que voy a trabajar y la password, que ya los definimos. Y aquí tengo que tener cuidado en una cosa y no olvidar lo siguiente. Acá el puerto por defecto del Postgres es el 5432. No, 5434. Bueno. No recuerdo bien cuál es. No, da lo mismo. Lo relevante acá es que lo puse no en el por defecto, le coloco 33. Porque acá ya hay instalado un Postgres que está con el puerto original, digamos el que viene por defecto, y ahora le adapté otro con un Docker. Entonces necesito otro puerto. Eh, Así que con eso logro independencia de la base de datos. Muy bueno trabajar con Docker. Ahora que tengo todo esto, ya podría ejecutar. Si me ejecuta bien y se conecta bien a la base de datos, entonces voy en un muy buen pie. Vamos a continuar, eso es lo que tengo que tener ahí. Déjeme decirle algo más, este application properties. Después lo vamos a cambiar por un application.yaml. Se escribe application.yml. Y es una forma de escribir lo mismo que está aquí, el mismo properties, pero de una forma como más jerarquizada, con salto de línea y tabulaciones de caracteres. Como medio parecido como uno tabularía un Python, por ejemplo. Entonces voy colocando la jerarquía, pero me va a quedar mucho más corto que esto y mucho más fácil de trabajar. En este momento lo dejamos así porque estamos en lo básico aún. Vamos entonces ahora a revisar el siguiente punto. Sería la clase libro, es decir, nuestra primera entidad. Es decir, ahora nuestra primera clase JPA. Bien, voy a ir entonces a modelo y ahora voy a al menos notar que tengo más de alguna cosa. Tengo ahora tres: Converter, Entity, Enums. Y después voy a explicar cada uno de ellos para qué sirven, ¿vale? Pero vamos a partir entonces con la entidad. Y partiríamos con la entidad libro. Bien, ahora que trabajo con la entidad libro, debo darme cuenta que cambió bastante la forma en que yo voy a escribir mi clase, porque ahora es una clase JPA. Veamos cómo lo hacemos. Bien, en primera instancia voy a colocar dos anotaciones que son @entity y name libros. Y esto me va a permitir entonces asociar mi clase a la tabla libros. Pero aquí pasan varias cosas que hay que entender. Bien, veamos la primera. Libros es un nombre de base de datos, de una tabla. Por lo tanto, lo escribo con minúsculas y en plural, libros. No es el caso de la clase. La clase se escribe en singular y con mayúsculas y minúsculas alternadas. Así que aquí estoy haciendo el mapping, el mapeo. Recordemos, esto es un ORM, Object Relational Mapping. Entonces tengo un puente, tengo un mapeo. Entonces ahora sé que la clase libro está mapeado con la tabla libros. Pero esto es muy importante porque nada me garantiza que estuviera en inglés y llamara books, por ejemplo, libros. Así que necesito mapearlo. Bien, ahora voy a usar una serie de anotaciones que son de la biblioteca que tenemos acá, que es Jakarta Persistent, o sea, JPA. Vamos con el primero. El primero es el ID, necesito marcarlo con un @ID. Y a continuación con un @generated_value que me entrega una estrategia de cómo trabajar los ID. La estrategia aquí es identity, significa que va a ser un número y autoincremental. Voy a tener entonces que parta con el número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Nótese de nuevo lo que explicaba antes. Acá está declarado como un integer y por lo tanto tiene una precisión diferente al int de la base de datos. Pero los números son tan grandes
que es muy difícil que yo llegue al final con varios billones. Así que está todo muy bien aquí y va a funcionar muy bien. Ahora me voy al ISBN. Y aquí cambia un poco la figura. Porque el ISBN, lo primero que voy a decir es que es no nulo. Está muy bien. Lo siguiente que le voy a decir es que es único. No se repite el ISBN. Y por último, que tiene un tamaño hasta de 20 caracteres. Con esto estoy protegiendo y estoy haciendo lo mismo que hice en la base de datos. Solo que ahora lo repito. Está muy bien que lo repita acá, porque el ORM debe saber cómo actuar. Y para eso tiene que entender bien cómo es el programa en Java y debe entender bien cómo es el mapeo con la base de datos. Así que tengo de esta manera y nótese que acá en la columna, por el hecho de que ISBN, en este caso en la clase, se escribe igual que ISBN en la tabla, no tengo nada más aquí que explicar. Pero ya me voy a dar cuenta que acá abajo, para el año de publicación, tengo que explicarle que el campo en la base de datos es año, pero con guión bajo. Y ahora en mi programa es año publicación, pero todo junto, sin guión bajo y con la P mayúscula. Entonces, hay también un mapeo con los nombres de los campos y tengo que tener cuidado. Bien, vamos al siguiente acá. Sería el título, muy parecido al anterior, es no nulo, 255 caracteres y ya estamos. No es un varchar, la base de datos es un varchar, acá es un string. Tengo que tener cuidado con la cantidad de datos y por eso lo restringo acá a 255, que es lo máximo que me acepta la base de datos. Voy con el siguiente que es la editorial, muy parecido al anterior, no nulo, digamos máximo 100 caracteres y llego al año de publicación. Y aquí en el año de publicación, bueno, me voy a fijar que tiene este guión bajo y acá lo transformé pero con mayúscula y minúscula alternadas. Y le digo que es no nulo. Voy con el autor, totalmente análogo a las anteriores. No es nulo y máximo 150. Y ahora viene la parte más importante. Más importante me refiero de los cambios que hay desde una clase normal a una clase JPA. Y es que yo acá le tengo que explicar cómo es la relación de integridad referencial en el modelo de datos. Y lo tengo que explicar explícitamente. O sea, tengo que mostrarlo aquí y escribirlo. Por lo tanto, analicémoslo. Aquí voy a analizar la relación entre libro y categoría. Lo primero que hago es decirle arroba many to many, para que él entienda que es una relación muchos es a muchos. Lo voy a mostrar acá en el diagrama. Aquí puedo apreciar que categorías está por aquí, libros está por acá, y es una relación muchos a muchos. Una categoría tiene muchos libros y un libro tiene muchas categorías. Y por eso ocupo una tabla intermedia que me permite ordenar todo esto. Acá le indico entonces que tengo un join table, una tabla intermedia de unión, que es libro categoría. Lo siguiente que tengo que explicarle es cómo están conformados digamos que las claves foráneas, porque por un lado tengo esta entrada, digamos, con libro, con categoría ID, y por este otro lado tengo la otra entrada. Entonces hay uno a la izquierda y uno a la derecha. O hay uno que es el que va derecho y el otro que es el inverso. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Yo tengo que explicárselo al programa. Por lo tanto, acá, después de decirle que la tabla se llama libro categoría, le digo que la columna con la que me ligo, el join column, es libro, ID. Pero el inverse join column es categoría ID. De esa manera le digo que hay una relación por aquí y otra por acá. Bien, ¿qué más tengo acá? Totalmente fundamental y esto tiene que ver con orientación a objeto. Resulta que tengo la relación, pero ahora no estoy trabajando con una tabla, no estoy trabajando con tuplas ni registros. Estoy trabajando con clases y objetos. Bien, la clase que se llama libro tiene una lista de categorías. Por eso que yo escribo acá arriba la relación, ¿vale? Muchos es a mucho, pero acá abajo les digo, muy bonito esto de la orientación a objeto. Les digo que el libro tiene muchas categorías y por lo tanto tiene una lista de categorías. ¿Por qué esto es tan bonito? Porque después yo con el punto voy a decirle que, por ejemplo, libro, punto, y voy a ver las categorías que tiene el libro. Y puedo después recorrerlas con un ciclo for. Así que tengo la relación y es orientado a objeto. Me voy con la última relación que necesita y es un one-to-many. Entre libro y en este caso con recurso físico. Entonces si yo voy acá, voy a ver que tengo un recurso físico por aquí. Aquí está el recurso físico. Y tengo que hacer una relación 1 es a 1. Y entonces lo que voy a conseguir después es una lista de recursos físicos. Y le voy a llamar recursos al campo. ¿Qué es lo que era recursos físicos? No olvidar es que tengo en el maestro un Harry Potter, pero el libro físico tengo las copias del libro.
Con eso tengo listo el libro. Lo que seguiría después sería la categoría y los otros, las otras clases del modelo. La voy a explicar más rápido. Son todas muy parecidas, pero vamos a darle una vuelta acá. Vamos a una categoría. Categoría tiene su ID, tiene acá el nombre, con las mismas restricciones que habíamos visto antes. No nulo, único y máximo largo 100. Y acá tengo, bueno, la relación con, sería con categoría en este caso. Eh, Tengo la primera parte de arriba, arroba data para usarlo en Box y por lo tanto no tenéis que programar getter y setter, constructor con parámetro y sin parámetro, patrón builder para escribir más fácilmente los objetos y después lo declaro como entidad y table categoría para decirle que es una clase JPA. El resto no tiene mayor ciencia, tiene las mismas reglas en el fondo que tiene el libro. Si voy al siguiente y entro, por ejemplo, al historial, me voy a dar cuenta que está del todo similar, ¿vale? Entonces acá arriba le indico cuál es la tabla, acá escribo la clase, el ID, ahora tengo many to one. Entonces, si voy a mirar la relación de integridad referencial en el debiver y veo el diagrama, voy a ver que esto está reflejado de esta manera. Luego tengo el many to one. Entonces, fíjese cómo va quedando esto. Many to one, el otro era many to many, one to many. Pero tengo que entender cómo van las relaciones. Bueno, muy básico es entender qué son las relaciones de integridad referencial, ¿vale? Y ahora lo que estoy haciendo es explicárselo al programa Java. Así que nuevamente acá tengo many to one, tengo un join column. Después debajo tengo la fecha del evento, que es no nulo, pero luego tengo la fecha de entrega, que sí aguanta nulos. Continúo, tengo el monto de atraso, si es que hubiera un atraso. Acá veo que se llama monto guión bajo atraso y acá es monto y con la mayúscula. Además está declarado como entero. Si está declarado como entero, he de entender que estoy trabajando en un país donde no se usan los decimales. Acá en nuestro país no se ocupan, así que voy a tener números enteros, pero podría tener en otro país que utilizan, por ejemplo, centavos y tendrían números con decimales. En este caso no me serviría colocar integer y tendría que usar un float, por ejemplo. Después, por último, viene el estado de evento. Y nótese cómo cuando son, cuando lo que tengo acá son campos que vienen de una clase, tengo que escribir la clase. Así que aquí, por ejemplo, el estado es del tipo estado evento. Y así voy restringiendo los valores que tiene el estado. Creo que me quedaría solamente el usuario. Veamos cómo es el usuario. La parte de arriba todo idéntico, acá está la tabla. La estrategia sigue siendo identity. Lo que es no nulo y el tamaño de los campos. Tamaño en caracteres. Continúo, no tiene nada nuevo. Acá el email es no nulo, único, de máximo largo 150. Viene luego la password, que ya sabemos que todavía no la hemos cifrado, así que va a quedar visible la password. Y voy a tratar de usar password simple, como 1, 2, 3, para no tener que estar digitando tanta cosa después cuando yo quiera probar el sistema. Después viene el rol, viene luego si está activo o no el usuario. Y por último, una relación acá con el historial de eventos, de recursos físicos. Claro, porque un usuario puede haber sido el creador y eso el creador, la acción de crear va a quedar en el historial, pero un usuario cliente puede ser uno que reserva o uno que, digamos, que devuelve con atraso o sin atraso. Entonces tiene que estar la relación uno cesa mucho. Quiere decir acá, tengo un usuario, veámoslo acá, tengo un usuario, pero tengo, y con esta pelotita marco, tengo muchos historiales donde voy a encontrarme varias veces con el usuario. Ese sería el sentido. Bien, eso serían las entidades, ¿vale? Las entidades del modelo. Pero resulta que aparecen dos cosas más. Aparece algo que se llama converter y algo que se llama enums. ¿Vale? ¿Para qué están creadas las enumeraciones? Porque esto es algo nuevo. Voy a ir a la enumeración estado-evento. Bueno, he dejado todo con mucho comentario para que se entienda más fácil, pero acá el tema es el siguiente y es importante. Resulta que cuando yo creo un evento, quiero que sea restringido a los valores. Creado, reservado, prestado, devuelto a tiempo, devuelto con atraso y perdido. No quiero otros valores. Quiero preocuparme de que mi sistema proteja eso.
Así que me declaro una enumeración. Para la enumeración tengo que tener, y por igual que siempre, es como una clase, voy a tener acá entonces el valor que va a ser un string que me va a indicar exactamente esto, creado, reservado, prestado. Voy a tener acá, digamos que un constructor para indicarle cuál es el valor cuando yo cree algún elemento que tenga la enumeración. Después tengo acá, digamos que un getter para devolver el valor, pero lo que estoy devolviendo es un string. Y ahora viene uno todavía más importante, que es este, y es que from valor, from un valor. O sea, yo le paso, le digo, oye, tengo un, qué sé yo, prestado. ah, Alguno de los que está acá arriba, prestado, ¿vale? Entonces, cuando me digan, oye, quiero from valor, from prestado, y quiero de que me devuelvas un estado evento, que ya sería como en la enumeración o la clase. Entonces hago un recorrido acá y lo devuelvo. Si no lo encuentro, arrojo una excepción, estado de evento desconocido. Entonces con esto tengo la enumeración y con esto he ido protegiendo el sistema para que cumpla con esas restricciones. Eh, Esa es la enumeración. Si tengo la enumeración, por ejemplo, esa de evento, voy a tener acá, digamos que un conversor. Y esto ya me permitiría, con el otro ya tengo las validaciones, y aquí voy a necesitar convertir, por ejemplo, de un estado de evento a algo que sea de la base de datos. Y al revés también, tomar una entidad y poder trabajar y hacer la conversión. Así que tengo conversión respecto a la base de datos de ida y vuelta, y acá lo programo en estado de venta converter. Bien, ¿qué sigue ahora? Seguimos trabajando con el modelo en capas. Vendría el repositorio. Vamos al repositorio y a comprender cómo está configurado y por qué es así. Bien, ahora en el repositorio pasa algo muy interesante y es lo siguiente. Resulta que en la unidad anterior de este curso habíamos trabajado los repositorios con ArrayList. Pero ahora no existe el ArrayList, lo que existe es una conexión a una base de datos. Y los repositorios, que son, digamos, las clases que me permiten trabajar con base de datos, tienen una característica muy especial y muy importante, y es que la mayoría de las funciones que necesito para trabajar con la base de datos vienen fabricadas ya, y yo no necesito fabricarlas. Veamos entonces cómo queda el libro repositorio. Entonces, libro repository, yo lo voy a mirar y no tiene el find all, find by ID, find by, qué sé yo, no tiene tampoco el create, el update, el save, el delete, no los tiene aquí explícitamente escritos. Pero sí existen. Así que yo en el repositorio después voy a poder colocar el punto y voy a encontrar el find all. Entonces acá solamente declaro aquellos que son más especiales, en este caso el find ISBN y el exist ISBN. Entonces esto lo declaro acá para poder usarlos. Luego tengo algunos métodos que los puedo ocupar inmediatamente y otros que al menos los tengo que declarar. Pero la cosa no sigue allí, no sigue hasta allí, porque puede existir un momento en que tenga algo más complejo y tenga yo que programar el SQL. Voy a dar un ejemplo acá. Pero el que voy a escoger ahora, la verdad de las cosas es que no necesito, digamos que no necesito hacerlo, porque él ya me permite usarlo. Pero supongamos que yo tuviera acá una lista de libros y tuviera aquí un find all. Supongamos que yo tuviera esto, un find all. ¿Vale? Supongamos que fuera así. Pero resulta que lo que quiero hacer es, y resulta que no tengo, digamos que no tengo en la consulta SQL. Entonces tendría que escribir algo así como un digamos que select asterisco, from la tabla, sería la tabla libros, from la tabla libros, y en el where no tengo nada, porque estoy en un find all. ¿Qué pasaría ahora si yo tuviera un find by ID? Esto no necesito programarlo porque ya viene programado. Lo que estoy explicando es qué pasaría si yo tengo un método tan complejo, es decir, una acción en la base de datos tan compleja que no exista en el repositorio. Tendría que escribir yo el SQL. Supongamos que esto fuera un find by ID. Digamos que no existiera. Tendría que ser un asterisco, select asterisco from libros, where, ahora tendría que decirle si este es un find by ID y parto bajo el supuesto de esto que fuera un ID, tendría que colocarle where ID es igual a, y aquí tendría que decirle where ID es igual a, lo coloco de esta manera, y después tendría entonces que usar este método
y este método sería el que finalmente me devolvería el libro. Creo que debería ser más o menos así. Eh, pero bien, cuando no tengo más herramientas para escribir una consulta muy compleja que él no la trae, yo explícitamente tengo que escribirla. Y todo esto es lo que se llama también queries derivadas. Entonces tengo todas las derivadas que vienen del JPA y ya las tengo listas. Por eso que esto es una interface y extiende de JPA repositorio. Bien, súper simple. Si voy a analizar los otros repositorios, voy a encontrar con categoría que no tiene nada. Necesita solo el CRUD, nada más. Me voy al historial. El historial, si tiene un par de cositas acá, seguramente en algún momento es necesario, que es un find by recurso libro ID. Y tiene otro que es exist by recurso libro ID. Entonces, yo puedo implementar algunos métodos que me permiten usarlo después. Libro repositorio tiene el find by ISBN y el exist ISBN que lo ocupa en el frontend. Después tengo acá el caso del libro físico que solamente tiene un exist by y por último el usuario que no tiene nada. Así que con esto he logrado crear los repositorios para poder acceder a los datos. El nivel que sigue después del repositorio vendría siendo el servicio. Y aquí nuevamente en el servicio tengo que hacer algunos cambios, no son muy grandes, pero tengo nuevas consideraciones, dada la complejidad que ahora tiene el software. Veamos de qué se trata y ahora voy entonces al servicio. Vamos al libro service. Acá está. Y veamos cómo es la implementación. Si yo me fijo acá, voy a necesitar un libro repositorio, un libro mapper, igual que como era en la unidad 1. El find by o el find all no cambia en nada. Luego viene el find by ID, está exactamente igual. Lo mismo pasa con el find by ISBN y hasta aquí no veo ningún cambio. Bien, ¿por qué es posible que al traspasar desde la unidad 1 a la 2, desde el primer ejemplo a este otro, tenga que hacer tan pocos cambios? Bueno, es por varias razones. La primera razón es porque los métodos que se usaron en el control 1 y en la unidad 1 eran métodos escritos igual que como los tiene el repositorio. Y eso era importante, ¿vale? Porque así programo menos. Y la otra consideración que tengo acá, veamos aquí, es que tengo los mismos nombres y voy a hacerlo con harto cuidado acá, bastante cuidado. Se parece mucho. Ah, y la otra consideración es que tengo el libro response y el libro request, que tienen todo el manejo de los datos, de las propiedades, y en este caso no cambian en nada. Como no cambian en nada, y acá también el servicio las ocupa, entonces tengo muy pocos cambios que hacer en el servicio. Esto está igual, está todo muy parecido, pero acá sí va a venir algo especial. Me voy a ir al delete. Y ahora sí hay una cosa que yo tengo que entender. Y esto es muy importante. Muy importante. Resulta que yo voy a borrar algún ID. Voy a borrar un libro. Entonces lo primero que voy a hacer es verificar que encuentre el libro y si no, devuelvo la excepción de que el libro no fue encontrado. Pero después de esto voy a necesitar algo acá y esta es la parte importante. Porque resulta que yo no puedo borrar un libro si ya ha participado en una transacción. No puedo borrar un libro si ya tiene historial. No puedo borrar un libro, ¿vale? Si por ejemplo tiene un recursos físicos. No puedo borrar a Harry Potter si tiene 5 copias. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? Y no siempre lo voy a poder hacer. Digamos que tengo Harry Potter, sus 5 copias y nunca ha sido reservado. ¿Lo puedo borrar? Bueno, creo que en esa circunstancia probablemente sí. Pero tendría que además borrarlo en orden. Tendría que borrar primero las copias y después el maestro de Harry Potter. Así que existen varias implicaciones respecto a la integridad referencial y cómo se maneja después, tanto en la API como también en la aplicación cliente. Bien, acá lo que voy a hacer es descubrir las dependencias en las cuales todavía está funcionando transaccionalmente este libro. Así que voy a ir a buscar si en el historial existe o no algún libro que tenga este ID. Porque si tengo en el historial este libro con este ID, no lo puedo borrar el libro. Entonces voy a darle un mensaje que va a decir historial de eventos de recursos físicos. Entonces acá me voy a armar un string de error.
Si encuentro que existe el libro, pero ahora existe en los recursos físicos, voy a decir recursos físicos, hay libro físicamente en el inventario. Entonces ahora me fabrico, de acuerdo a estos errores, me fabrico un error más grande y gatillo la excepción, libro con transacciones exception. Si me voy al libro con transacciones exception, voy a ver que tengo, digamos que un string compuesto que va a decir algo así como, no se puede eliminar el libro con el ID tanto porque tiene registros en, y ahí es donde lo fabrico, donde tiene registros en el historial de eventos de recursos físicos, coma, también tiene registros en, bueno, en recursos físicos. Ejemplo, hay libros físicamente en el inventario. Entonces me fabrico un error adecuado y después recién borro. Ese cambio importante y muy importante de comprender lo tiene el servicio. Voy a seguir mirando acá y digamos que no tengo más servicios, pero no los tengo porque el ejercicio de esta semana no lo necesita. Tiene que ser un ejercicio que vaya enseñando paulatinamente, digamos que la materia, y en este caso se ha decidido que no vaya más aún en profundidad. No todavía al menos. Después tengo el libro Request y el libro Response. Todo esto es la arquitectura que estoy trabajando. Y me iría entonces al DTO, Data Transfer Object. Tengo el libro Request, que sería los datos que me manda la aplicación cliente y que yo recibo acá en el backend. Y esos datos son validados. Bien, acá en la validación no necesito hacer nada. Mantengo las que tenía anteriormente. Así que sigo revisando lo mismo, que el ISBN sea obligatorio con not blank, que cumpla con un expresión regular para ver que sea realmente te viene escrito con un ISBN 13. Y así sucesivamente, ¿vale? Que el título sea obligatorio, que tenga un largo máximo entre 1 y 255, y esto no ha cambiado en nada. Si me voy ahora al libro response, aún con mayor razón no ha cambiado en nada, porque esta es la salida que entrega el backend al frontend. Y no necesito nada validar acá, así que está bien así. Lo que seguiría es el libro mapper, que tiene un pequeñísimo cambio. Vamos al libro mapper ahora. Y el libro mapper está exactamente igual que antes, pero tiene estas tres anotaciones de mapping, que le está diciendo al libro request que tiene un ID, que es el ID, que es la clave primaria, pero que también tiene, en este caso, el libro tiene una relación con dos cosas más, con las categorías y con los recursos. Y esto lo tengo que anotar acá explícitamente, para que esto pueda funcionar y el mapper funcione correctamente. Con eso tendríamos todo lo que representa el mapper. Luego vendrían las excepciones. Y bueno, las excepciones ya sabemos son de varios tipos. Si me voy acá a las excepciones ahora, a checar un poquito esto. Me voy a las excepciones. Voy a ver que está el API error. No cambia en nada. El API error tiene la fecha en que se cayó el sistema, el status, el error y el mensaje. Y tiene una lista de errores. Por ejemplo, cuando trato de guardar un libro y no le pongo ningún dato. Entonces va a venir una lista de errores. Me va a reclamar porque, qué sé yo, el título viene vacío, el autor viene vacío, la fecha de publicación no calza con los años que tengo que restringir. Y va a salir todos los errores. Y después la ruta, que es como el endpoint donde ocurrió el error. Así que esto no cambia en absolutamente nada. Después tengo la Global Exception. No cambia en nada, absolutamente en nada. Con esta voy digamos, procesando qué pasa si digamos, busco un libro y no lo encuentra, not found. O bien, si ocurren otras cosas como que el endpoint no existe. O sea, trato de acceder a una ruta de API que no existe. 409, que es conflicto. Cuando yo trato de crear un ISBN que ya existía, eso es un conflicto entre datos, es un 409. Bad request, tengo varios errores al mandar la información en el post, por ejemplo. Y acá abajo tengo más cosas. Handle validation errors. Después vienen los 500, que son errores en el servidor. Eh, bueno, y aquí ya tengo todos los errores. Mire qué interesante acá, estoy mirando, y aquí se está aplicando el patrón builder. Acá está, porque estoy escribiendo el objeto de manera más simple.
Entonces hacia abajo le coloco punto timestamp, punto status, punto error y lo voy escribiendo todo uno al ladito del otro. Y ahí estoy ocupando el patrón builder. Es nada más que para poder escribir de manera más fácil la creación de un objeto. Ahí está el global. Después viene el ISBN duplicado, ¿vale? Aquí reviso si está duplicado el ISBN. Lo que pasa si un libro no lo encuentro. Y por último tengo este nuevo, libro con transacciones. Y ahí es donde me fabrico, digamos, el error basado en la dependencia donde no cumplí con la integridad referencial y traté de borrar algo, pero resulta que no puedo, porque participó en transacciones. Y ahí tendría listo todo lo que es la parte de excepciones y de revisión de errores. Vendría el libro controller y biblioteca application. Es muy breve, porque resulta que si voy al libro controller me voy a dar cuenta de lo siguiente. Y es que no tuve que cambiar absolutamente nada. En este sí que no tuve que cambiar nada. ¿Por qué no tuve que cambiar nada? Porque este es muy sencillo. Hago un find all y ejecuta el find all del repositorio. No tengo que cambiar nada. Me voy al find by ID y ejecuto el find by ID del servicio. Entonces, parece que lo dije mal acá. En todo esto voy utilizando el servicio para ejecutar y producto de eso, quien se lleva el trabajo más complejo es el servicio. Pero acá solamente tengo una especie de interfaz para usarlo nomás. Entonces, es bien simple y esto no cambia en absolutamente nada. Bien, con todo esto que acabo de explicar, habría hecho todo lo necesario. Al último es el Biblioteca Application, pero ese no es muy interesante. El Biblioteca Application me sirve nada más que para arrancar la aplicación. ¿Vale? Ese es el application. Con este yo arranco la aplicación. Ahí está, Biblioteca Application. Bien, insisto, ahí estaría explicado todo lo que corresponde a la materia de esta semana. Con mucho detalle, no olvidar que está el contenedor Docker para levantar digamos, la base de datos. Bueno, está también toda la estrategia utilizada para poder hacer una buena base de datos, el cómo compilar la base de datos varias veces y poder trabajar con mayor efectividad. Eh, Está el archivo POM sobre cómo tengo que agregar las dependencias para poder trabajar con base de datos. También está el properties para poder colocar allí que cuál es el puerto, cuál es la conexión con su cuenta, su password. eh, y después viene ya todo el tema con las clases. ¿Vale? Así que está todo explicado. Y voy a dejar hasta aquí entonces el video.